todo lo que corresponde, prácticamente ya hemos visto todo lo que corresponde en el AutoCAD a cómo se configura, cómo se dibuja, cómo se extrae lo que es un dibujo, en cuanto a lo que es sus modificaciones, cómo se carga lo que son los hats, qué tipo de hats podemos cargar, cómo se cargan, cómo se ponen, cómo se modifican. Todo eso ya lo hemos visto dentro de lo que es el AutoCAD. Vamos a ver ahora algo importante que es, si yo tengo mi dibujo hecho, ¿cómo yo hago entonces para poder presentar mi dibujo? Es decir, ¿cómo lo imprimimos? ¿Cómo yo extraigo un dibujo? Ya sea en mi casa, si yo tengo una impresora, o si no tengo una impresora y me quiero ir a algún lado, pues simplemente o me llevo el archivo de AutoCAD o me llevo una impresión en PDF, es decir, un archivo en PDF para imprimirlo. Cualquiera de las dos opciones ustedes las pueden tener y ustedes pueden hacer con eso ya lo que ustedes quieran. Algo que nada más que hay que tener en cuenta es que si ustedes se llevan el archivo, recuerden mucho el tema de la configuración del guardado del archivo, ¿sí? Es lo único que hay que tener en cuenta. Pero si ustedes quieren llevarse también lo que es el PDF, perfectamente lo pueden hacer y eso es ya mucho más sencillo de llevarse. El único problema cuando se imprime PDF es que hay que saber imprimir, ¿para qué? Para no modificar el tema de la escala. Entonces, importante eso nada más porque a veces cuando nosotros imprimimos lo que hacemos es que metemos el archivo de una manera que si queda por fuera, lo que hacemos es que los ajustamos. Entonces no hay que ajustarlo, hay que imprimir el archivo tal cual como aparece. ¿Para qué? Para que no pierda el tema de las escalas. Es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, para el que tenía consulta, antes que empecemos lo de impresión, sus consultas eran sobre Los off, off, offlats, se me olvidó el nombre como los OSNAP. OSLAT, eso. ¿Qué tienen los OSNAP? Es que Henry había hecho la pregunta en antes de cómo Ah, se hacía para hacer la medida exacta. Ah, ok. Bueno, esa es otra cosa. esa, Lo de esa, acotación es otra cosa. y Ajá. lo de la medida y lo de tener apretado el eso que dijo el no sé El cómo es. OSNAP. Bueno, Ajá. el OSNAP no hay que tener nada apretado ni tener ninguna tecla apretada, simplemente se activan los OSNAP. ¿Dónde es ¿Dónde nos eso? aparecen los OSNAP? En la parte inferior, donde nos aparece igual el tema de lo que es el orto, nos aparece lo que es el tema de lo que es el isométrico. Allí mismo nosotros tenemos un comando que dice OSNAP, que es un cuadro que tiene un punto en la parte superior izquierda. Nosotros lo activamos o lo desactivamos. Ok. Si no Bueno, queremos bien. irnos directamente al icono, nos vamos directamente al teclado, que es con el F3, que también se activan o se desactivan. Y ahí me sale bien en la marca que yo quiero. Si Esto me los tiene sale. activados todos, sí, pero eso tiene que hacerlo, primero tiene que activar los OSNA, es decir, seleccionarlos todos, que es lo que nosotros estuvimos viendo casi en la primera clase. Ok. Es decir, se va aquí, se va donde dice seteo de los OSNAP y tiene que seleccionar todo esto que está aquí. Le pones Select All y lo selecciona Ese, o los selecciona ese todos uno a uno. F3. Una vez los tiene Ese, todos seleccionados, le pone OK y ya ahí tiene que activarlo. Es decir, siempre mantenerlo en azul. ¿Para qué? Para que se mantenga activo. ¿Qué es lo que le permite los OSNA? Que cada vez que usted realiza, por decir un ejemplo, una línea, si quiere trazar una perpendicular, apenas usted se posiciona sobre esa línea, le va a mostrar de una vez el símbolo de una perpendicular. O si quiere trazar sobre un centro, apenas usted busca, se le va a posicionar indicándole dónde está el punto medio de esa línea. O si va a trabajar sobre un círculo, sobre una circunferencia, apenas usted toca la circunferencia o va a dibujar a partir de él, apenas usted se posiciona sobre la circunferencia, le va a mostrar de una vez el punto centro de esa circunferencia. Esa es la ventaja bien. de trabajar con los OSNAP activos. Y eso es F3. Eso se activa con F3, pero siempre y cuando los tenga seleccionados. Tiene que Ok. tenerlos todos seleccionados primero. Con F3 usted lo activa o lo desactiva. O se va manualmente y nada más tiene que irse a donde está el símbolo este y le da un La clic allí fle- y ellos se activan o se desactivan. Si está en ah, azul es porque está activo. Si está en gris eh, es porque está desactivado. claro, pero entonces en azul está activado todos. Bien. Ese, no, todos no.
está activado los OSNAP, pero para seleccionarlos todos, primero tiene que irse aquí. Ah, tengo que poner, ok. Y todos Eso. tienen que estar seleccionados. Si no tiene ninguno seleccionado, no tiene ningún sentido que los tenga activos porque de cualquier manera ellos no están seleccionados. Ya vi todo dónde está. Perfecto, profe. ¿Listo? Y una última pregunta es el control Z. A veces yo hago un error y nada más me aguanta un control Z y no sé cómo quitarlo todo. No, es que el control Z le va a funcionar una sola vez. Si usted ha trabajado con un comando muchas veces, él siempre le va a tirar nada más una sola vez hacia atrás. Entonces, ¿cómo hago para Es decir, seguir, si para usted hace, por deshacer? decir un ejemplo, si yo hago con este comando, lo desactivo y ya no estoy trabajando con él. Ahora vengo y trabajo con este comando, lo desactivo y ya no sigo trabajando con él. Vengo nuevamente y trabajo con este comando, lo desactivo, ya no estoy trabajando con él. Vengo ahora con este otro comando, lo desactivo, ya no estoy trabajando con él. Yo vengo y le hago control Z y él, las veces que yo he utilizado un comando diferente, él me las va a desaparecer. Pero si yo trabajo muchas veces con el mismo comando activo, las mismas veces que yo he trabajado con él, él me lo va a eliminar. Si he trabajado una sola vez constante, él me lo va a eliminar de una sola vez. Ah, todo. Sí. No la línea, no puedo eliminar una línea. No. Si Tiene que la haberlo línea, primero. Si quiere eliminar de línea en línea, tiene que primero usa el comando, lo desactiva, luego vuelve y lo usa, porque ahí él está entendiendo que es que usted ha utilizado muchas veces en distintas ocasiones el comando. entonces, si hay una línea que me quedó mal, no la puedo eliminar. Claro, la selecciona y la elimina. Bueno, está bien. Ok. ¿Listo? Perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta línea y esta línea necesito hacerla derecha, es decir, que me quede perfectamente recta, pero me quedó torcida, pues yo para eliminar esa línea, pues o la recojo y la regreso a su estado y a partir de allí vuelvo y empiezo nuevamente y la creo que me quede bien derecha y para eso siempre está el orto. Apóyense en el orto. Yo la puedo recoger. Es decir, yo le puedo cambiar el tamaño manualmente, así. Sí, claro. Porque Yo esto nunca si quiero lo puedo elimino y nada más me apoyo en una de sus vértices o de sus partes. Es decir, cada vez que a ustedes le aparece esa línea, y yo eso les expliqué la vez pasada, estos tres símbolos que nos aparecen, eso quiere decir que yo puedo modificar la línea a partir de esos tres puntos. Si yo estoy en una de sus esquinas, yo la puedo estirar. O si estoy en la Claro. otra, la puedo recoger. O si estoy en el centro, me posiciono allí, la selecciono y yo la puedo mover perfectamente también. Es que eso lo intenté hacer y no me dio, no podía. O sea. Y tampoco puedo eliminar, hacer control Z de lo que acabo de hacer. Eso es lo que no entiendo qué pasa. Bueno, ya está. Ya, profesor, puede seguir con la clase. Bien. Vámonos entonces al tema de la impresión. Entonces, con el tema de la impresión, como le dije anteriormente, una vez yo tengo mi archivo, vamos ahorita a crear un archivo, vamos a decir que yo voy a reproducir un polígono que va a tener 6 por 8. Yo tengo este archivo que va a tener 6 por 8. Y una vez yo tengo este archivo, ahora yo necesito crear lo que es la presentación de este elemento, porque ya yo voy a presentar mi archivo, ya lo voy a imprimir, se lo voy a entregar a la persona, se lo voy a entregar al profesor para que él me haga revisión de este archivo, ¿sí? Entonces, en la parte inferior donde a nosotros nos aparece el model, nos aparece generalmente dos pestañas más, una que dice Layout 1 y Layout 2, o Presentación 1 y Presentación 2, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros le vamos a dar aquí un clic, automáticamente se nos va a presentar la hoja de presentación que nosotros tenemos para setear. Es decir, esto que yo tengo, mi hoja, es un seteo que ya está hecho por el mismo AutoCAD, pero no es un seteo que yo voy a realizar, ¿sí? El AutoCAD me va a presentar que esto es mi hoja, esto es una hoja todavía sin ninguna configuración, ¿sí? Ustedes quizás le va a salir en otro color, eso va a depender ya del gusto que tengan cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en esta hoja de presentación me va a salir la hoja, me va a salir un área segmentada que me indica igual el tamaño de la hoja y me va a salir lo que es un recuadro. ¿Y qué me va a mostrar ese recuadro? Ese recuadro me va a mostrar lo que es
todo el dibujo que yo tenga dentro de mi model, es decir, dentro de mi model space o dentro de mi área de trabajo. Si yo tengo, por decir un ejemplo, vámonos nuevamente al model, y yo, aparte de este dibujo, vamos a decir, aparte de este dibujo, yo voy a crear otro dibujo, un dibujo cualquiera, y lo voy a poner por acá. Listo. Yo una vez estando aquí, ya este no se me va a hacer nada. Pero si yo me voy a un nuevo model, a un nuevo layout, automáticamente el que me presenta en el preview me va a presentar el dibujo que yo he hecho inicialmente más el otro dibujo que tengo distante. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que el viewport, que es el recuadro en blanco, eso les va a presentar a ustedes todos los dibujos que ustedes tengan dentro de su presentación o dentro de su área de trabajo. Si ustedes por algún error crean un punto o una línea muy distante donde ustedes tengan todo lo que es su área de trabajo, el viewport se los va a presentar. Entonces, no es que él le está diciendo o le está presentando, por decir un ejemplo, un dibujo que está muy pequeñito, no, es que él les recogió todo lo que ustedes tengan en su área de dibujo o en su área de trabajo. Todo lo que tengan sobre el model, él se los va a presentar en la presentación de lo que sería el layout o el viewport, una vez ustedes lo activen o una vez ustedes creen un viewport, que más adelante vamos a ver cómo se crean los viewports. Entonces, en nuestra presentación, que es nuestro layout, nosotros aquí vamos entonces primero a modificar todo lo que tiene que ver con configuración de la hoja de presentación. Nosotros aquí escogemos el tipo de hoja de presentación, el tamaño de la hoja de presentación y podemos seleccionar también desde la impresora en la cual yo quiero imprimir. Si yo tengo una impresora en mi casa y yo necesito imprimir en el tamaño en que esa impresora de mi casa tiene, entonces yo la selecciono. Pero si es una hoja, por decir un ejemplo, yo necesito imprimir un dibujo en una hoja que sea 2x3, que es un formato grande, o 3x4, que es un formato grande de plano. En mi casa yo no tengo un plotter o una impresora de plano en la cual yo pueda configurar esa hoja, pero yo he seleccionado mi impresora chiquita. Mi impresora chiquita nunca jamás me va a dejar configurar una hoja de plano teniéndola seleccionada a ella. ¿Por qué? Porque ella no tiene la capacidad de imprimir en ese tipo de hoja. Entonces yo tengo que decirle al AutoCAD que no me seleccione ninguna impresora, que me deje con una impresora que es genérica. Entonces ahí es donde nosotros seleccionamos esa impresora. Entonces vamos a ver cómo nosotros configuramos lo que es la hoja partiendo desde allí. En el layout nosotros nos posicionamos y le damos un botón y le damos un clic al botón de la derecha y nos va a aparecer toda esta ventana. En esta ventana nosotros podemos crear un layout nuevo, es decir, una hoja adicional o una presentación nueva. Podemos eliminar, podemos cambiar nombre, podemos copiar, podemos hacer muchas cosas que esto tiene aquí. Incluso podemos hasta imprimir directamente desde aquí, que más adelante vamos a ver cómo se imprime. Y una vez estando yo aquí, ahora yo voy a irme donde tengo Page Setup Manager, es decir, el seteo de la hoja de presentación. Entonces yo voy a darle un clic allí y me va a llamar esta ventana. Y en esta ventana yo tengo tres opciones. O crear un layout nuevo, que es lo mismo que yo lo haga desde la opción que le acabo de mencionar, o simplemente yéndome al punto que está al lado del último layout, que es el número 2, dice más, también le voy a ir y me va a agregar otro. O sea, tengo varias opciones de hacer. O también puedo modificar uno que ya esté precreado directamente, o puedo importar uno de algún archivo que yo esté realizando, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a modificar a partir de uno de estos dos una nueva hoja de presentación. Entonces, a partir del layout 1 seleccionado, vamos a ir donde dice Modify y vamos a modificar ese. Una vez yo le doy allí un clic, eso me va a llamar esta nueva ventana. En esta ventana yo tengo muchas opciones. Entonces, a partir de aquí, empezamos donde dice el printer o el plotter. El printer es donde yo selecciono la impresora que yo voy a imprimir, y repito nuevamente, si es desde mi casa y voy a imprimir en los tamaños que tenga la impresora en mi casa, pues la busco. Y si no tengo ninguna impresora en mi casa, pero yo necesito imprimir o setear mi hoja de presentación en un formato, ya sea chico, mediano o grande, el tamaño que sea, pues entonces yo no selecciono ninguna impresora y me quedo donde está None. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí visualizar todas las impresoras que tenga el mismo, las impresoras no, todas las hojas de presentación que tenga el mismo AutoCAD preseteada.
prehechas. Es decir, yo puedo seleccionar ahí hojas desde 8,5 por 11 hasta 3x4, que es un formato grandote, que es decir, de 90 por 1,20. ¿Sí? Y yo incluso también puedo modificar esa hoja y crear a partir de una hoja base una hoja nueva. Pero ya ustedes aquí en esto tienen la mayoría de las hojas ya que vienen precargadas en el mismo AutoCAD. Entonces, una vez estando allí, yo me quedo en None, pero si yo le doy sobre este botón, me van a aparecer todo el resto de las impresoras que yo tenga cargadas en mi computadora. ¿Sí? El AutoCAD también, ¿qué ventaja tiene? Él tiene la ventaja de que yo un archivo de AutoCAD lo puedo convertir directamente en un archivo de PDF. Es decir, una vez yo prehecha ya mi presentación con marco y con todo, ya la tengo bien bonita, la tengo bien presentada, con su marco, con su pie, los dibujos bien hechos, y yo necesito ahora que eso que yo tengo prehecho ya, convertirlo a PDF para llevármelo a algún lado. Entonces yo me voy a ir aquí, por eso lo hacemos ya estando la hoja lista, y una vez ya vamos a imprimir. Entonces yo aquí voy y el AutoCAD me da la opción de ¿qué? De transformar un archivo de DWG a PDF, que es esta opción que tenemos aquí. DWG a PDF. Entonces yo selecciono esta impresora y ya él me da la opción de imprimir. Entonces nada más lo único que hago que es trasladar ese archivo a PDF. Una vez lo selecciono, el AutoCAD me lo va a convertir a PDF y que ya vamos a ver cómo se hace. Pero antes de todo eso, nosotros aquí tenemos primero que seleccionar el None. Si yo voy a configurar un tamaño de hoja, que es un tamaño de hoja, digamos, extraño a las hojas que no pueda yo imprimir en mi casa. Entonces allí nosotros seleccionamos None y automáticamente donde dice el Paper Size, ¿qué es lo que él hace? Me carga todos los tamaños de hoja que yo voy a necesitar a usar. Si yo selecciono otra impresora, vamos a decir esta Ricoh, él nada más me va a cargar los tamaños de hoja que esa impresora puede utilizar. Pero si lo tengo en None, entonces él me va a permitir a mí ver todos los tamaños de hoja. Repito nuevamente, desde hojas grandes hasta hojas pequeñas. Si necesitamos una hoja, por decir un ejemplo, que sea tamaño 2x3, es decir, 60 por 90, aquí tenemos los formatos que están en la categoría de los Arch. Aquí tenemos 2x3, 3x2, y siempre ustedes van a ver dos formatos. ¿Y qué es lo que quiere decir dos formatos? Que un formato va a ser horizontal y un formato va a ser vertical. Por eso es que siempre van a ver dos. Uno 24 por 36 y el otro 36 por 24. Es lo mismo, pero nada más que un formato es horizontal y un formato es vertical. Nosotros aquí vamos a seleccionar un tamaño que va a ser 8,5 por 11. Entonces vamos a irnos aquí donde tenemos el liter y seleccionamos. Automáticamente el preview nos está mostrando el tamaño de la hoja. Luego en el plot area es donde nosotros seleccionamos qué ventana queremos imprimir o qué parte de esa presentación queremos imprimir. Si lo queremos imprimir todo o queremos imprimir nada más una parte de ese todo. Entonces aquí nosotros nos vamos a donde dice Windows o ventana y de una vez el comando nos permite a nosotros irnos a la presentación y seleccionar una parte de toda esa hoja ya prehecha. Luego al lado tenemos algo que dice el plot scale. El plot scale es donde nosotros seleccionamos la escala de presentación de esa hoja que nosotros vamos a presetear. Como nosotros trabajamos en milímetros y tenemos la escala, que es la escala natural, entonces aquí vamos a presetearlo y le vamos a decir que nuestra presentación sea 1:1 y en vez de tenerlo en pulgadas, lo vamos a trabajar en milímetros. Entonces, siempre nos tiene que aparecer 1:1, que es la unidad con la que nosotros trabajamos. Aquí tenemos dos puntos que ahorita no nos permiten seleccionarlo. ¿Cuál es? Es el Fit to Paper y es el Center to Plot. El Center to Plot, ¿qué es lo que me permite a mí? Eso solamente se nos activa cuando vamos a imprimir. Y que ahora cuando vayamos a hacer la prueba de impresión, vamos a ver cómo funciona. El Center to Plot, ¿qué es lo que me permite? Me permite que la hoja ya preseteada se imprima en el centro de lo que es la hoja de presentación en el plotter. Es decir, que no me aparezca ni el marco más de un lado ni más del otro lado, que me aparezca exactamente en el centro. Y el Fit to Paper, ¿qué es lo que me permite? Con el Fit to Paper me permite a mí recoger, es decir, imprimir todo en una hoja que no es el formato que yo he seteado. Vamos a decirlo de otra manera. Si yo estoy en mi casa y yo he seteado una hoja que es de 2x3, por decir un ejemplo, es un tamaño grandote, y yo tengo todo seteado en ese tamaño de esa hoja, pero en mi casa yo no puedo imprimir en ese formato porque no tengo un plotter que me imprima en tamaño 2x3, pero yo quiero revisar todo mi dibujo para ver que no me haga falta nada.
pero yo necesito imprimir en una hoja 8,5 por 11. Yo necesito imprimir una hoja 8,5 por 11, pero no quiero ponerme nuevamente a setear todo en una hoja 8,5 por 11 porque es imposible, porque si el elemento es tan grande, no lo voy a poder poner en una hoja 8,5 por 11 a menos que achique el tema de las escalas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo pongo aquí Fit to Paper y él, ¿qué es lo que me hace? Me imprime el formato de una hoja grande 2x3 en una hoja pequeña, pero esa hoja pequeña está sin escala, entonces hay que prestar mucha atención al momento de utilizar el Fit to Paper porque no se utiliza. Si yo quiero que el dibujo se imprima a escala, no necesito imprimir con Fit to Paper, porque él me va a imprimir sin escala, es decir, él todo me lo va a encajar o va a hacer que quepa en un formato de hoja que no es el formato de hoja establecido para esos dibujos. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces, importante, no utilicen el Fit to Paper a menos que lo utilicen para impresión, o ya ustedes saben que lo que van a imprimir no va a estar a escala, ¿sí? Porque si el profesor viene y le agarra y se lo mide con un escalímetro y le va a decir esto no está a escala y usted le alega que sí, entonces se van a dar cuenta de qué fue lo que usted hizo, que usted imprimió con Fit to Paper. Entonces el dibujo no está a escala. Entonces aquí mismo en la parte superior nosotros tenemos también lo que es el estilo de ploteo, es decir, el estilo de impresión. ¿Qué es lo que es el estilo de impresión? Es donde yo selecciono que todas las líneas que yo le he puesto un color, si no es el color, si son los colores seleccionados del index box. Todo eso que yo he seleccionado, los colores del index box, se me impriman en negro. Aunque estén en un color, se me impriman en negro. Y repito, siempre y cuando sean del index box. Recuerden lo que yo les dije en la clase pasada, que los que no son del index box se imprimen a colores, aunque yo aquí le ponga que se imprima en monocromático, es decir, blanco y negro. Yo aquí selecciono entonces el monocromático y lo dejo en monocromático. Es decir, que todas las líneas que estén a colores se impriman blanco y negro. Si yo lo dejo en none, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las líneas, todas, no importa cuál, se va a imprimir a color. Porque yo no estoy seleccionando ningún tipo de impresión, de estilo de impresión. Entonces aquí le vamos y vamos a seleccionar monocromático y eso nos hace que todas las líneas se impriman en blanco y negro. Y al final nosotros tenemos lo que es la orientación del archivo. ¿Qué es la orientación del archivo? ¿Cómo va a salir el archivo en mi presentación? Es decir, si yo quiero que salga en una orientación que sea vertical o en una orientación que sea horizontal. Y eso va a ir casado prácticamente con el estilo de hoja que nosotros seleccionemos. Es decir, si nosotros seleccionamos una hoja en impresión en formato horizontal, pues tenemos que tenerla también seleccionada horizontal. Si seleccionamos vertical, pues tenemos también que tenerla seleccionada vertical. ¿Por qué? Porque así es como va a salir la impresión en el plotter. Listo. Una vez nosotros tenemos esto ya preseteado, lo único que vamos a hacer ahora es decirle OK y automáticamente ya él me devuelve a esta hoja y aquí le ponemos cerrar. Y listo. Ya ustedes pueden ver que ahora la hoja se cambió un poco. ¿Por qué? Porque ahora los elementos que teníamos que estaban en líneas ocultas, ya él nos ha hecho o nos ha cambiado el tamaño de la hoja a una hoja 8,5 por 11. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bien, seguimos. Luego, esto que tenemos aquí es el viewport. Yo lo voy a recoger un poco porque ahora vamos a aprender un poco de él. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear lo que es el marco. ¿Y el marco cómo lo creamos? Lo creamos igual, a partir de los comandos de dibujo. Entonces, si yo tengo mis comandos de dibujo, yo puedo utilizarlo también para crear mis marcos. Y hago exactamente lo mismo. Dígame. Una consulta, ¿cómo era que se cambiaba ¿Se cambiaba qué cosa? para poder entrar al formato de ¿Al formato de qué, perdón? para poner el menú, profesor, para poder cambiar la página? En la parte inferior. Recuerden, me voy a ir aquí y pone lo que es None. Selecciona None si usted no tiene ningún formato. Si usted tiene una impresora en tu casa, pues selecciona la impresora en tu casa y él le va a dar los formatos de hoja que se imprimen en esa, que tiene esa impresora hechos para poderle imprimir en ella. Ok, profesor. Listo. Entonces vamos a poner ahora lo que sería el marco.
Yo me voy a ir donde tengo mi rectángulo, ¿para qué? Para apoyarme en él, para que me salga un marco perfectamente dibujado. Entonces voy a irme aquí y me voy a apoyar de estas mismas líneas segmentadas, porque eso me indica aquí, ¿a mí qué? Me indica el tamaño de la hoja. Yo me voy a ir aquí, como eso me indica el tamaño de la hoja, yo entonces voy a crear lo que es mi hoja, y yo aquí tengo lo que sería mi hoja ya. Una vez ya yo tengo mi hoja, ahora voy a dar lo que es el marco. ¿Cuánto ponemos nosotros de marco a partir del borde de la hoja? A ver, ¿cuánto ponemos del marco a partir del borde de la hoja? 2 centímetros. 1 centímetro. A partir de este borde de hoja nosotros tenemos que crear entonces un marco que sería 1 centímetro. ¿Y cómo creamos ese marco? Recuerden que nosotros aquí dibujamos en milímetros. En la hoja de presentación dibujamos en milímetros porque esa fue la escala que nosotros creamos, ¿sí? Entonces, si es un centímetro, ¿cuánto tendríamos que hacer un offset para que nos quede el marco a 1 centímetro? 10 milímetros. 10 milímetros, exactamente. Entonces yo voy a ir, activo mi offset y ahora le voy a decir que necesito un marco a 10 milímetros. Y lo creo entonces hacia adentro. Y automáticamente ya yo tengo mi marco hecho. ¿Qué me falta ahora? Colocarle un grosor a ese marco. Nos vamos a ir entonces a lo que ya nosotros sabemos. Vamos a seleccionar lo que sería nuestro marco y nos vamos a ir ahora a los grosores de plumilla. Voy a decir, yo quiero este marco que sea a 1. Y automáticamente ya se lo creo. Si yo quiero visualizarlo, entonces vamos aquí y ya tenemos lo que es el marco prehecho. Esto que tenemos aquí es el borde de la hoja, que si yo no quiero